Ok, Am, vale. ahora sí te escuchamos bien. Sí, muy bien. Sí, vale. Entonces, buenos días a todos y todas los participantes. Y tal como lo comentó Marina, anteriormente, entonces, después de esta ponencia, de la ponencia que hemos escuchado del Señor de los Cobos, que nos ofreció un estudio de caso sumamente exitoso del acuífero de Ginebra. Ahí hemos pensado entonces proporcionarles ejemplos de, ¿cómo se llama?, medio ambientes bien distintos, áridos del continente africano, del extremo norte y del extremo sur. El sistema acuífero del Sahara del noroeste y el sistema acuífero del Stampriz. El sistema acuífero del Sahara del noroeste es digamos, un ejemplo de cooperación que ya existe desde hace por lo menos unos casi 20 años. Entonces, es una cooperación que ya tiene digamos, su fuerza, digamos, su historia, mientras que la relativa al acuífero Stampede es un poco, digamos, work in progress, pues se están sentando ahora mismo las bases para seguir en adelante con institucionalizar la cooperación entre los tres países que comparten ese acuífero. Entonces son, digamos, los dos acuíferos eh, ofrecen momentos o se ubican, digamos, en momentos distintos de madurez de la historia de la cooperación y del background de la cooperación en esos dos casos. Y para darle digamos, para ubicar un poco estos ejemplos y además el ejemplo que nos proporcionó el señor de los Cobos, Gabriel de los Cobos, digamos, estos ejemplos concretos de gobernanza de acuíferos transfronterizos y de cooperación acerca de los mismos, se ubican en un marco más amplio y más general o referencial proporcionado por el proyecto de artículos de las Naciones Unidas sobre el derecho de la siguiente, por favor, sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos. Marina, la siguiente diapo. Ok. El proyecto de artículos sobre el derecho de acuíferos transfronterizos que digamos, se plantea en una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la número 63-124 de diciembre de 2008, que da digamos, una serie de normas sobre las relaciones entre estados acerca de acuíferos transfronterizos y plantea ahí, entre otras normas, una obligación no vinculante eh, por la cual los estados, a fin de cumplir con la obligación vinculante de cooperar, los estados deberían crear mecanismos conjuntos entre ellos. Entonces, digamos, estos arreglos, estos ejemplos y arreglos de cooperación entre estados, tanto el del acuífero ginebrino, tanto los dos que voy ahora a explicarle, a ilustrarles, se ubican, a mi manera de ver, en el surco, en el marco de esta disposición de, la, de, la, de, la, de las normas de carácter general dictaminadas por la Asamblea General de Naciones Unidas a través de este instrumento que es el proyecto de artículos sobre derecho de acuíferos transfronterizos. Esto podría, digamos, constituir, a mi manera de ver, un marco referencial para ubicar estos distintos ejemplos de cooperación que les estamos proporcionando. Entonces, para ahora pasar al sistema acuífero
del Sahara del Noroeste. Es digamos, es un acuífero compartido por Argelia, Libia y Túnez. Es un acuífero gigantesco, pues tiene una superficie, un área de extensión de 1 millón de kilómetros cuadrados y una reserva de aguas enormes de 40.000 billones de metros cúbicos. Es una reserva enorme, prácticamente no renovables. Estamos en un ambiente, en un medio ambiente muy árido, donde llueve muy poco, y entonces este acuífero es prácticamente no renovable. Es una característica particular de este acuífero por respecto, por ejemplo, al acuífero de Ginebra, que hemos escuchado anteriormente. Los distintos países comparten este acuífero en proporciones distintas, la mayoría en Argelia, se ubica en Argelia, y con un 15% solamente, entonces la parte menor en Túnez. En el curso de los últimos 30 años, las captaciones han subido de manera fenomenal, desde 0,6 hasta 2,8 billones de metros cúbicos por año. Entonces, es una explosión de las captaciones por los tres distintos países. Entonces, se han planteado por este hecho una serie de desafíos importantes. La siguiente, por favor. Son digamos, los efectos, porque las captaciones han tenido efectos a los otros lados de la frontera. Entonces, efectos transfronterizos de las captaciones realizadas por cada país. El agotamiento, otro problema que se ha producido, es el agotamiento de la descarga natural de pozos artesianos y de manantiales, la excesiva extracción, por ende, de aguas del subsuelo y la salinización de aguas del acuífero. Entonces, frente a estos desafíos, los tres países que ya venían colaborando desde hace prácticamente, desde los años 70, con el apoyo y el respaldo de distintos organismos técnicos de Naciones Unidas, ya venían colaborando, pero no todos los tres, eran sino más 2 a 2 que venían colaborando sobre problemas específicos y en particular en cuanto sobre la recopilación de datos y el análisis de los problemas, pero sobre todo para la recopilación de los datos. A comienzo prácticamente del nuevo siglo, frente a estos desafíos importantes, los tres países decidieron sentar las bases de una cooperación permanente a través o con raíz, yo diría, enraizada en el sentimiento de compartir en condominio un recurso estratégico para los tres en peligro. La siguiente, por favor. Entonces, en una primera fase, que va del año 2000 al 2002, esta primera fase liderada por una organización intergubernamental regional, que es el Observatorio del Sahara y del Sahel, el OSES, y con el respaldo técnico de la Oficina Legal de la FAO. Yo en esa época desempeñaba como funcionario en la Oficina Legal de la FAO y me involucré personalmente en este proceso de institucionalización de la cooperación entre los tres países. Decidieron los tres países entonces crear un mecanismo de consulta que tiene una estructura muy sencilla, pues digamos, el nudo es el centro, el baricentro de esta estructura muy sencilla, es este comité, es el triángulo, el comité director. El comité director, el Steering Committee, y una unidad de coordinación ubicada en el OSS, en el organismo, en el Observatorio del Sahara y del Sahel, con puntos focales nacionales. Entonces era una estructura muy sencilla, muy ligera, que tenía como una serie de tareas que son la siguiente, por favor, que son recopilar datos,
y producir bases de datos y empezar la modelización del acuífero, monitorear el acuífero y desarrollar indicadores, promover y ejecutar estudios, investigaciones y actividades de formación, y además se le agregó también liderar desde ya la reflexión sobre la evolución y el futuro de este mecanismo. Porque los tres países tenían claro a la vista, entonces, sentar bases de una cooperación permanente y que iba desde ese momento, desde esa estructura, evolucionando en el futuro hacia algo de digamos, más importante y más con tareas de más largo plazo. Y es por eso que después de 6 años, a partir del 2008, y con base en una declaración de los ministros de aguas, entonces a nivel político, adoptada en el año 2008, el mecanismo de consulta ha evolucionado hasta una estructura permanente más compleja y una serie de tareas de largo plazo. Las dos, esta estructura permanente más compleja y las tareas de largo plazo, señalan claramente la voluntad de los países miembros de cooperar de una forma permanente hacia la gestión en común del acuífero y de sus recursos hídricos. Y esta es la estructura que han adoptado. Entonces, ahora se ve muy bien que es una estructura mucho más, digamos, mucho más compleja de la anterior, pues que aquí tenemos un nivel político, que es el Consejo de Ministros del Agua, tenemos un nivel técnico, que es el Comité Técnico Permanente, que son los directores generales del agua, y manteniendo esta unidad de coordinación, que es, digamos, como si fuese una secretaría, digamos, de esta institución, que sigue siendo albergada por el Observatorio del Sahara y del Sahel y que apoya la implementación del mecanismo de cooperación. Hay también comités nacionales, sí, anteriormente habían puntos focales, ahora hay comités nacionales que son integrados por los administradores del agua, usuarios, investigadores y los demás, de los tres países, y además grupos de trabajo ad hoc, que son los expertos que se nombran en función de tareas particulares o sí, en función de las necesidades que se dan. El mecanismo de consulta, este nuevo, digamos, y más complejo mecanismo de consulta, además de las tareas anteriores, tiene entonces unas tareas, digamos, adicionales de más largo plazo, es decir, elaborar protocolos para el intercambio de datos. Esto es algo interesante, pues ahí se plantea la necesidad de elaborar instrumentos jurídicos vinculantes para digamos, para hacer permanente esta función fundamental que alimenta la cooperación entre estados sobre aguas compartidas y en particular acuíferos, que es el intercambio de datos. Impulsar la utilización del modelo o de los modelos del acuífero, pues el acuífero ya se modelizó, el modelo del acuífero existe ya. Ahora es, digamos, el problema, entre comillas, es utilizar este modelo. Pues el modelo evidencia y enseña que si el país X, Argelia, excava pozos y extrae aguas, una cantidad X de aguas, desde el lugar Y, hay efectos e impactos específicos al otro lado de la frontera. Entonces, el modelo permite efectivamente visualizar, cuantificar y calificar los impactos de acciones, extracciones de un lado de la frontera hacia el otro lado de la frontera, y hacia para los otros países. Entonces, una de las tareas fundamentales de largo plazo del nuevo, digamos, y fortalecido mecanismo de cooperación, de consulta, es de impulsar la utilización del modelo de acuífero que existe ya.
y que sigue siendo actualizado, supuestamente. Con eso va la identificación de riesgos, de los riesgos y de las zonas vulnerables del acuífero. Y proponer planes de acción para esas zonas, las zonas más críticas del acuífero. Planes de acción conjuntos para las zonas más críticas del acuífero. Y además elaborar informes anuales sobre el estado del acuífero. Esas son todas tareas digamos, importantes que señalan claramente una voluntad política muy clara, yo diría, de los tres estados, de seguir en adelante con la cooperación entre ellos, con base en este mecanismo de consulta fortalecido, incrementado y digamos, más complejo. El Comité Técnico Permanente, por ejemplo, es decir, el núcleo técnico de este mecanismo de consulta, se ha reunido regularmente a partir del año de su constitución, el 2008. Entonces se ha reunido regularmente cada año, han mantenido reuniones regulares, y al comité le toca formular el programa anual de actividades y el presupuesto del mecanismo de consulta. En su agenda se ha focalizado sobre la actualización de la base de datos y la actualización del modelo del acuífero, que sigue siendo afinado, y la red conjunta de monitoreo. El presupuesto anual del mecanismo está a cargo de los tres países en partes iguales. Son $30.000 con los cuales pagan sale el sueldo del coordinador y de la pequeña secretaría, digamos, que lo acompaña. La unidad de coordinación que actúa bajo el Comité Técnico Permanente desempeña tareas de impulso y seguimiento. Es una pequeña secretaría, digamos, del mecanismo. Entonces, impulsa, da seguimiento, sigue siendo albergada por el Observatorio del Sahara y del Sahel y cuenta con el apoyo técnico y logístico del observatorio mismo, y está integrada por un coordinador nombrado a turno por cada país para 2 años, creo. Y hay también, creo, una secretaria o por lo menos un asistente del coordinador. Es un ejemplo entonces, para acabar con este mecanismo de consulta para el sistema acuífero del Sahara del Noroeste, es un ejemplo muy valioso y yo diría exitoso de cooperación institucionalizada entre los tres estados que comparten ese acuífero y sentada digamos, no en un acuerdo formal como parecido al del acuífero de Ginebra, pero sino también hay instrumentos, digamos, de carácter jurídico, una declaración de ministros hemos visto para el comité, para el mecanismo de consulta más complejo, y anteriormente a eso hemos visto un memorándum de entendimiento, un MOU, Memorandum of Understanding, que creó el mecanismo de consulta anterior. Un acuerdo en sí, un acuerdo en el sentido de un acuerdo formal como tal, no existe. Pero, digamos, siempre hay una base jurídica que constituye un arreglo vinculante entre los tres países. El otro ejemplo que les proporcionamos es el del sistema acuífero del Stampriz, que se ubica al otro extremo del África, el continente africano, al extremo sur, compartido entre Botswana, Namibia y la República de Sudáfrica. Y ahí, está ubicado, la particularidad de ese acuífero es que está ubicado integralmente en la cuenca del río Orange Senku. Ahí se ve la cuenca marcado en más matizado, en color más matizado, la cuenca mucho más amplia, mucho más grande, y el acuífero es el chico que se encuentra por encima a la izquierda.
Tiene una superficie mucho menor por respecto a la del acuífero del noroeste, es mucho, mucho más chico y compartido por los tres países en proporciones muy desiguales, pues en la Namibia comparte el 73% del acuífero. Entonces es el estado que tiene más interés en el acuífero y en sus recursos. Hay también ríos efímeros, pero que no tienen vinculación hidrológica con el río Orange Senku. Bueno, con el respaldo técnico, ¿cuál es la historia de este acuífero y de la cooperación de los tres países? Respaldado por el PHI de la UNESCO a través de ese proyecto Greta que les mencionó Marina al comienzo, en el año 2013 los tres países han empezado a recopilar datos para mejor conocer el acuífero y calificar un poco las amenazas que pesan sobre el mismo y han empezado ya la reflexión sobre la oportunidad de sentar bases de una cooperación permanente sobre el acuífero. Y con respecto al conocimiento del acuífero, se han planteado una serie de problemas, la escasez de datos, falta de una red de monitoreo que obstaculiza un diagnóstico completo del acuífero. Se han señalado, digamos, problemas de contaminación, pero a nivel local, localizado. Se supone que en el futuro actividades mineras comprometerían los acuíferos profundos, pues esos resultan particularmente vulnerables y se han detectado pérdidas de agua debido a la corrosión de los pozos y falta de manutención de los pozos en función. Entonces, frente a los desafíos que la problemática conlleva, los países han desde ya planteado la oportunidad de crear un mecanismo de consulta entre los tres. Con miras a seguir con la recopilación de datos, monitoreo del acuífero y finalmente la modelización, realizar el modelo del acuífero, hasta en un futuro delinear, digamos, estrategias comunes y realizar una gestión conjunta e integral del acuífero. Esto es para el futuro. Para el presente ya están cooperando, entonces seguir cooperando en el levantamiento de datos y en el conocimiento del acuífero y en la modelización del acuífero. Pues entonces el acuífero subyace integralmente a la Comisión del río Orange Senku, que existe ya desde el año 2000, los tres países se han orientado hacia, digamos, integrar el mecanismo de cooperación para el acuífero en el marco de la comisión. Pero esta comisión y el acuerdo del año 2000 que la creó, prácticamente abarca un cuarto país que no tiene vinculación con el acuífero Stampriet, es decir, el Lesotho. Hay un caso aquí entonces digamos, de una comisión de un río superficial preexistente que abarca a un país que no tiene vinculación con el acuífero que subyace a esa misma cuenca y que entonces no tiene, digamos, un interés directo en el acuífero mismo. En concreto, prácticamente, pese a este, digamos, potencial problema, se ha optado, digamos, por integrar el mecanismo de cooperación para el acuífero Stampriet en uno de los comités que existen ya en el marco de la propia ORASECOM, esta comisión del río Orange Senku, es decir, el Comité de Aguas Subterráneas. Ahora, este Comité de Aguas Subterráneas en realidad es un subcomité
de un grupo de trabajo técnico que opera por debajo de el Consejo de la Comisión de Cuenca del Orasecom, que es el órgano más alto de la misma. Entonces hay el Consejo de la Comisión, por debajo de este, 4 grupos de trabajo. Uno de estos es el grupo de trabajo técnico y bajo este grupo de trabajo técnico existe un comité de aguas subterráneas. Entonces, el comité de aguas subterráneas, este comité de aguas subterráneas tiene una, digamos, una ubicación bastante por debajo en la jerarquía de la comisión del Orasecom. Y a propuesta de Namibia, se está considerando la oportunidad de transferir las estructuras técnicas nacionales que ejecutan el proyecto Greta en el Comité de Aguas Subterráneas de la propia Orasecom. El esquema sería el siguiente. Entonces, por encima hay el consejo, el triángulo, por encima es el consejo, el órgano más alto de la Orasecom. Luego hay una secretaría a mano derecha, pues a la izquierda vemos que hay estos equipos de trabajos o grupos de trabajo, comunicación, finanzas, legal y técnico. Por debajo de este equipo de trabajo técnico se ubica el Comité de Aguas Subterráneas, de hidrología subterráneas. Entonces, este mecanismo de cooperación para el Stamprit, a propuesta de Namibia, a propuesta de los tres países, se ubicaría dentro de este comité. Y la estructura del proyecto Greta, que es la parte por debajo de esta diapositiva, entonces se incorporaría en este comité de aguas de hidrología o de aguas subterráneas por debajo del equipo de trabajo técnico. Supuestamente haría solamente un representante por cada país compartiendo el acuífero Stamprit. Además, hay también este cuarto país, el Lesotho, que ahí no se ve, porque esta es la propuesta de Namibia para integrar el equipo que está llevando a cabo el proyecto Greta. El proyecto Greta es sobre el acuífero Stamprit, que solamente es compartido por 3 países. Aquí entonces el Lesotho no se ve, pero el Lesotho también, que no comparte el acuífero, pero sí comparte la cuenca del Orasecom, y que entonces está también ubicado, su representante está también ubicado en este comité de gestión, el comité de aguas subterráneas. Entonces, esta opción de ubicar el mecanismo de cooperación para el acuífero en la organización de cuenca de la Orasecom tiene ventajas en términos de economías de escala y de atractividad política. Sin embargo, el acuífero STAS prácticamente debe competir con los demás acuíferos de la región en términos de atención y de recursos que le destinaría el propio Comité de Aguas Subterráneas de la Orasecom, porque hay un cuarto país, Lesotho, y además hay otros acuíferos en esa misma región. Y los temas relativos al acuífero Stamprit quedarían de todas formas, de una forma u de otra, subordinados a la agenda de la Comisión, porque la Comisión tiene su propia agenda, y supuestamente el río, la cuenca, es el objetivo primario de la Comisión, no el acuífero, y no los acuíferos en general, y el acuífero Stamprit en particular. Y de todas formas, los temas, la agenda, los temas relativos al Stamprit, las preocupaciones relativas al Stamprit competirían o con las prioridades, con las otras prioridades de la Comisión y con las del cuarto país, Lesotho, que no comparte el acuífero. Entonces,
aquí me paro. Si ustedes tienen preguntas, listo para atenderles. Y quisiera solamente subrayar que, de todas formas, este ejemplo del acuífero Stampede, digamos, es un ejemplo, como le decía anteriormente, de work in progress. Entonces, una decisión formal sobre la forma eventual y final de la cooperación entre los tres países acerca del acuífero todavía no creo que haya sido tomada, pero sí la decisión política de base de no crear un organismo distinto, una comisión distinta, sino ubicar el mecanismo de consulta en el marco de una institución preexistente, ya está, esa decisión política ya está tomada, con sus ventajas y sus desventajas. Aquí me paro, Marina. Muchísimas gracias, Stefano. Siempre nos resulta muy interesante escucharte con mucha claridad y sobre todo porque en este caso hay opciones, hay reflexiones de las cuales has presentado durante tu ponencia que pueden aplicarse a otros casos.